Muchísimas gracias, Patricia de Moya, Alberto Lavadía. Ahora sí, arrancamos esta completa agenda. Nos encontramos, como adelantábamos, ante nuevos tiempos para el mercado de valores de República Dominicana. Como decía Alberto, un mercado de valores 2.0. En primer lugar, como hablábamos, gracias a las diferentes expectativas que vamos a ir debatiendo y analizando a lo largo de la jornada. Una de ellas, sobre todo, los nuevos reglamentos, como comentábamos, todo un punto de inflexión para el mercado que conviene ser debatido y analizado. Hablamos de instrumentos que aspiran a fortalecer el mercado en República Dominicana, diversificar opciones de financiamiento, mejorar aspectos fundamentales en el sector. Y para abrir esta agenda y hablar de todos estos puntos, contamos con un invitado de excepción, un protagonista, Juan Ernesto Jiménez, intendente del mercado de valores. Adelante. Gracias. Muy buenos días. Gracias por la oportunidad de estar frente a todos ustedes aquí en este importante evento, esta segunda edición del Summit. La verdad es que cuando hablaba con el superintendente sobre la participación institucional aquí, veíamos el tema de innovación. Y a mí personalmente me gustó mucho eso y me puse a crear un poco en cómo la innovación podría ayudar al mercado. En ese sentido, quisiera iniciar con dos frases. Una primera frase de Walt Disney que dice, la mejor manera de empezar algo es dejar de hablar de ello y empezar a actuar. Pues yo creo que ya eso es lo que nos toca y por eso estamos aquí, pero yo lo acompañaré de otra frase, en esta ocasión de Herb Kelleher, que dice, tenemos un plan estratégico, se llama hacer las cosas bien. En ese sentido, mi presentación ante ustedes hoy es poder descifrar una fórmula que yo entiendo que será fundamental para el crecimiento del mercado de valores. I por I, I al cuadrado, innovación e implementación. En ese sentido, hay algunos aspectos que son innovadores, que son diferentes en cuanto a los reglamentos core de la ley del mercado de valores. Vamos a hablar de esos aspectos de 5 de esos reglamentos. El intermediario de valores, el de oferta pública, mecanismo centralizado de negociación, registro de operaciones OTC y depósito centralizado de valores. Suena mucho, son 5, pero le he señalado aquellos aspectos que yo entiendo que lo van a ayudar a ustedes, participantes del mercado, a hacer más negocio, a los empresarios a emitir nuevos instrumentos financieros, a los inversionistas a aumentar su rendimiento y a nosotros tener algo que regular. En ese sentido, para los intermediarios de valores, yo creo que ese primer aspecto del deber de mejor ejecución representó muchas dudas, pero realmente viene a representar mucha seguridad ante el inversionista. No es más que un deber de información al cliente. Esas pautas que van a ayudar al intermediario, ayudar al inversionista a tomar mejor su decisión en cuanto a tiempo, en cuanto a volumen, en cuanto a costo. Lo importante es que les revelen la información y en base a esa información, pero sobre todo la orden del inversionista, se ejecute la operación. Operaciones de intermediación y otras actividades del intermediario de valores. A mí esto es lo que más me gusta porque entiendo que es lo que representa los nuevos negocios que podrán hacer los intermediarios de valores. Operaciones de reporto, vamos a ver cómo de una manera mucho más simple podemos hacer operaciones que actualmente se hacen en 2, 4, 6, 8 puntas. Financiamiento de margen, préstamo de valores y ventas en corto y todo esto mediante la creación de la cuenta mercantil, en la que será mucho más fácil poner sus órdenes porque se liquida una operación, le queda dinero en la cuenta del inversionista, tendrán las instrucciones de qué hacer con ese dinero y eso finalmente va a ayudar a aquellos acuerdos de compensación que puedan tenerse con el inversionista, pero sobre todo hacer todo esto mucho más rápido. Y por supuesto la administración de carteras. Yo creo que todos estamos de acuerdo que actualmente no hay una cartera que administrar porque los instrumentos son muy pocos, pero la idea es que con estos nuevos reglamentos y el apoyo de todos ustedes hayan nuevos instrumentos y hayan creación reales de cartera dependiendo de las necesidades de los inversionistas. Para eso necesitamos ofertas públicas. En ese sentido, nosotros mantenemos la posición del inversionista minorista. Les puedo contar una anécdota muy corta donde nuestros asesores internacionales no estaban de acuerdo. Ellos decían, hay que tener una tercera definición de inversionista, más allá del retail,
más allá del profesional, no lo hay en ninguna parte del mundo. Finalmente le dijimos, no queremos un tercer inversionista, lo que queremos es una oportunidad para que el inversionista retail pueda adquirir instrumentos del mercado de valores previo a la apertura al público en general. Entonces yo creo que manteniendo esto, aumentando el límite del inversionista minoritario, nosotros vamos a poder llegar antes del año a las 100,000 cuentas en Cebaldón. Colocación. La propia ley establece diferentes tiempos de colocación dependiendo del emisor, si se trata de un emisor diferenciado o recurrente. Y para poder hacer esto más práctico, también se establecen diferentes tipos de prospectos de emisión. Y esto va a depender según el valor emitir, un valor de renta fija, si es de un emisor recurrente, pues entonces el prospecto no debe de hacer aquel monstruo de 200 páginas, sino algo mucho más simple, sencillo y fácil de actualizar. Asimismo, habrá también un prospecto diferente para las emisiones relacionadas con las pequeñas y medianas empresas y, como decía, para el emisor recurrente. Tipos de oferta pública. Bueno, finalmente vamos a tener ya en un reglamento, por fin, todo un catálogo de estas ofertas públicas de venta, de intercambio, renta variable, adquisiciones de acciones, dependiendo de los diferentes módulos que pueden ser, o modalidades, tesorería, admitida negociación, etcétera. Régimen de autorización y las funciones de la superintendencia. Yo creo que ese aspecto, que no necesitamos un reglamento para hacerlo, ya el mercado se está aprovechando de ello. Y es que el superintendente de la superintendencia está aprobando las ofertas públicas. Asimismo, está aprobando los participantes del mercado. En ese sentido, esto se hace mucho más rápido. Ya no dependemos de convocatoria a los miembros del Consejo. Y les puedo decir que estamos trabajando en un plan junto con el Banco Central de manera que tampoco, o mejor dicho, que sea mucho más eficiente las colocaciones en dólares y no tengamos un segundo o tercer escalón. Las ofertas públicas de adquisición de acciones, lo tendremos ya en el reglamento que próximamente verán y al final les daré una actualización de los tiempos de estos reglamentos. En cuanto a los mecanismos centralizados de negociación, bueno, transformamos la bolsa reglamentariamente en lo que será una sociedad administradora de mecanismos centralizados de negociación que podrán llevar a cabo diferentes operaciones. En primer lugar, las transacciones multilaterales o bursátiles. Bueno, pero ya aquí vamos a ver cómo podrán hacer calce automático de negociación de manera continua. Vamos a continuar con ese importante proceso de formación de precios. Hay un tema de subasta importante para las emisiones corporativas que nos han requerido el mercado, que los emisores ven como a veces dejan dinero sobre la mesa. Bueno, vamos a poder ahora hacer más eficiente esto y sincerizar aún más esos retornos que esperan los inversionistas en renta fija. Transacciones estructuradas que podrán realizarse bajo este mecanismo. Y en cuanto a los sistemas transaccionales en el mercado secundario, los temas de qué hacer frente a una volatilidad inusual de uno o más valores, cómo se van a poder rutear estas órdenes de manera directa, y todo mediante estándares, tanto prenegociación como postnegociación. Eso tiene mucho también que ver con algo que veremos más adelante del mecanismo OTC. De verdad que habrá diferencia, y ustedes lo verán, entre el sistema de registro OTC, post-trade, y el sistema centralizado de negociación o mecanismo. Hay un aspecto de autorregulación, donde en la ley ampliábamos y especificamos aquellos aspectos que tendrán las bolsas de valores o estas sociedades administradoras de mecanismos de negociación, pero ahora en el reglamento van a ver cuáles son esos aspectos. Y la verdad que en esta ocasión vamos a tener en la bolsa de valores un aliado para poder llevar a cabo aquellos aspectos que tienen que ver con obligaciones de regulación, algunas exigencias de función o funciones y monitoreo, pero sobre todo tener un comité disciplinario y poder entonces nosotros enfocar nuestra supervisión en otros aspectos. En cuanto al registro de operaciones OTC, es lo innovador el registro per se. Habrá un tiempo o plazo de registro después de esa operación y en base a eso, ¿cuáles informaciones tendrán esas operaciones?
y cómo se va a interconectar al sistema de liquidación. Ustedes recordarán que en la ley, para que una operación pueda liquidarse, se establece que tiene que haberse negociado mediante un mecanismo centralizado de negociación el sistema electrónico de negociación directa o haberse registrado post-trade en este registro OTC. Obviamente todo esto de manera automatizada, de forma tal que el back office de los intermediarios de valores, del registro y del propio depósito sea mucho más expedito. ¿Cómo se van a divulgar estas operaciones? Bueno, nosotros haremos una propuesta en este reglamento. La idea es que después de un plazo, estas operaciones, según volumen, según tipo de operación, sí puedan hacerse públicas, contribuyendo con la formación de precios, pero habrán otras que no, y entiendo que ahí vendrá una de las ventajas competitivas de la entidad que lleve el registro de operaciones OTC, porque va a poder construir informaciones de precio, índice, probablemente junto a la proveedora de precios, y eso es parte del valor agregado y es en donde está realmente la rentabilidad de este tipo de entidades. En cuanto al depósito centralizado de valores, yo después de ver los temas que nosotros estamos poniendo en cuanto a qué incluir acorde a los más altos estándares de riesgo operacional, de gestión de capacidad, continuidad de negocio, seguridad de la información y los aspectos de liquidación que tiene, prácticamente Cebaldón irá encaminada a construirse en una entidad todavía más robusta. Los abogados de la superintendencia me dijeron que no mencionara que se va a parecer una CCP, pero yo creo que sí. Del ciclo de liquidación, bueno, ya vamos a contar con los 3 modelos más importantes de entrega, contrapago, y esto ayudando junto con la cuenta mercantil de los intermediarios de valores, aquellos aspectos de entrega contrapago, de compensación que podrán hacer las operaciones en el mercado de valores mucho más eficientes. Exigencia para disciplinar la adecuada liquidación. Bueno, obviamente ya cuando una operación pase a este paso, será irrevocable y no tendremos alguna incongruencia que a veces vemos por la naturalidad del mercado hoy en día. Realmente una negociación entre las partes pudiera no realizarse si fue el acuerdo entre las partes. ¿Y qué pasa? Que como lo vemos hoy pudiera parecer un incumplimiento, pero en realidad no lo es un tema contractual. Pero la verdad es que cuando ya pase a esta área de liquidación, sea real y efectivamente una operación irrevocable, y habrán algunas herramientas obligatorias de qué hacer en caso de falta de títulos o dinero, y por eso se establecen unos esquemas de garantía muy interesantes e innovadores que van a ver en el reglamento. Bueno, con todo eso, yo le agregaría, primero, algunos aspectos que no son del core de negocio, pero que también vienen ahora, que son relacionados con los fondos de inversión. Hemos ido a hablar mucho del fondo cerrado inmobiliario, por ejemplo, que ya no tendrá un vencimiento, pero yo creo que otro de los aspectos más importantes que va a traer ese reglamento, aunque no es core, pero sí lo quiero mencionar, es el tema de los ETF, donde nosotros, en base al más alto estándar, vamos a poder introducir al país esta innovadora modalidad de inversión en nuevo instrumento, que es el que ha venido sustituyendo a los emisores de valores en los mercados más desarrollados. O sea, aquí surgiremos con aquellos dos al mismo tiempo. Eso en base al core de los reglamentos. Y ya sí, para terminar, les quiero decir esta frase de Steve Jobs que decía: el líder es aquel que hace las cosas que después todo el mundo viene siguiendo. Nosotros, más allá de buenas prácticas, más allá de las realidades del mercado, vamos a introducir en estos nuevos reglamentos aspectos como los que le he mencionado, que estamos convencidos que ayudarán al crecimiento del mercado. Pero lo más importante, con un dinamismo tal que junto a ustedes podremos ir mejorando con el paso del tiempo, de la manera que sí crezca el mercado, que sí aumenten las cuentas, que sí aumente el porcentaje de esas cuentas abiertas con dineros y títulos dentro y que aumente nuestro volumen de operaciones liquidadas.
yo creo que de la mano, y el mensaje quiero dejarlo de manera muy positiva, de la mano tenemos que trabajar en estos aspectos. Lamentablemente nos tocó discutir primero un reglamento de tarifa en el que no todos estuvimos de acuerdo, pero ya dejando eso de lado, en lo que sí todos estamos de acuerdo es que este mercado debe crecer, es que no hay una economía desarrollada sin el apoyo o el apalancamiento de un mercado de valores desarrollado. Cuenten con la Superintendencia de Valores y vamos a crecer innovando e implementando. Gracias.